Y bien, hemos estado hablando acerca de los Moadim y decíamos que en nuestras Biblias, en español, aparece como las fiestas de Jehová. Decíamos que los Moadim son los tiempos específicos, los tiempos que el Señor ha señalado para poder reunir o congregar a su pueblo. Hablamos de unas fiestas de primavera, lo que es Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los primeros frutos, algunos lo llaman el Yom Bikurim, la fiesta de las semanas, o conocido también como en hebreo como Shavuot. Y en la última clase empezamos con las celebraciones de otoño, con Yom Teruah, que es conocido también como la fiesta de las trompetas. Pero decíamos que los Moadim, que es el término hebreo, es más específico, no se refiere a que todos son días de fiesta, y decíamos que entonces todos los que dicen Yom se refiere a los días de fiesta. Perdón, a la palabra día. De tal forma que entonces Yom Teruah se refiere a día de trompetas. Y la palabra Chak se refiere a fiesta. Esa sí es una fiesta y es una fiesta de las semanas. Entonces, Yom Teruah, que es la primer fiesta de otoño, recordemos que se conmemora, no se festeja, sino que se conmemora el primer día del mes séptimo. Y esto hace alusión a cosas que están por venir, mientras que las fiestas de primavera o los Moadim de primavera se refieren a cosas que ya sucedieron en la vida de nuestro Señor Jesucristo, desde su misión aquí en la tierra como Mesías, hasta el momento en que el Espíritu Santo desciende, y es cuando se cumplen todas las promesas en el meridiano de los tiempos. Las fiestas de otoño se van a referir a cosas proféticas, cosas que aún no han ocurrido, pero que estarán por ocurrir, como es el caso de el sonido de las trompetas. Y veíamos que el libro de Apocalipsis hace referencia a esto precisamente. Se nos muestra que en el séptimo sello, que es una representación del séptimo mes, o más bien al revés, el séptimo mes representa al séptimo sello. El primer día, es decir, en un día de oscuridad, decíamos que para poder saber cuándo es el primer día, nos tomamos como referencia el día de la luna nueva, que es cuando la luna no da su luz. De tal forma que entonces el primer día del mes séptimo sería un día de oscuridad, un día difícil para la humanidad, pero sería el primer toque de trompetas. Perdón, ¿alguien quiere preguntar? No, allá. Ok. Y eh, decíamos que este día debía de celebrarse como si fuera un día de reposo. Independientemente del día que cayera, se celebraba como si fuera un día de reposo. Era un día en el que nosotros debemos de estar atentos al toque de las trompetas, y apenas es el comienzo. Decíamos que todas las fiestas, perdón, todos los Moadim están ligados, de tal forma que de Pesach a Shavuot son eventos consecutivos, todos están ligados. Y de esta misma manera, de Yom Teruah a Chag Sukkot, o la fiesta de Sukkot, también están ligados. Son conmemoraciones que van ligadas, y en esta ocasión vamos a analizar Yom Kippur. Pero necesito hacerles una advertencia. Yom Kippur es
la consumación de lo que inició en la Pascua, en Pesaj. Es decir, todo comienza en Pesaj y todo culmina en Yom Kippur. Por lo tanto, si no entendemos bien Pesaj o la Pascua, entonces Yom Kippur va a ser muy complicado entenderlo. Aquí tal vez nos vamos a tardar un poquito más porque es prácticamente la culminación, es el momento de la consumación de la expiación. Por lo tanto, es necesario que nosotros tengamos bien presente algunos elementos antes de poder hacer una conclusión de qué es Yom Kippur. De entrada, pues déjenme decirles que aunque la fiesta se llama Yom Kippur por parte de los judíos, no es el nombre más apropiado. El nombre apropiado para esta celebración sería Yom HaKippurim, es decir, Yom Kippur, pero en plural, el día de las expiaciones o de las reconciliaciones. No solamente de una reconciliación, sino de muchas reconciliaciones. Y eh, nos vamos a ir despacito para que podamos ir entendiendo poco a poco. Cualquier duda que ustedes tengan, alguna pregunta que quieran hacer, por favor, ustedes háganla con confianza y nos vamos deteniendo. Adelante, hermana Sofía. Gracias, hermano. Buenas tardes, buenas noches a todos. Mi pregunta es la siguiente, para ver si usted pudiera orientarme. Nos está diciendo que entonces para poder entender ahora ya lo que es el día de la consumación del inicio de la Pascua, que es Yom Kippur, me decía que teníamos que tener muy bien en claro qué es el Pesaj. Ujú. Yo quisiera preguntarle si hay, por ejemplo, algunos, no sé si podríamos enlistar a lo mejor 3 elementos importantes, 4 o 2 que tenemos que tomar en cuenta, o sea, como una guía. O sea, para yo poder entender el Pesha, tengo que tomar en cuenta este y este punto. Muy bien, perfecto. Esa es una muy buena pregunta y vamos a hacerlo. Vamos a iniciar por lo menos tres cosas bien importantes de la fiesta perdón, del Moed de Pesaj. Número uno, que tiene que ver con la liberación. Pascua no tiene que ver con perdón de pecados, tiene que ver con liberación. Es el momento en el que el pueblo de Israel recibe la promesa de ser liberado a costa de la muerte de los primogénitos, que eso también es algo que debemos recordar. Eh, Fue casi un te cambio te cambio al pueblo por tus primogénitos. Segundo punto, eh, es que hay un cordero. La Pascua no es la celebración en sí, no es la cena. La Pascua es el sacrificio del cordero. Entonces, el cordero es una parte eh, esencial de la Pascua. Ese cordero, como sabemos, pues debería de cumplir ciertos requisitos, ser perfecto, sin mancha, sin defecto, eh, pues un cordero propiamente, es decir, joven. Entonces, esos requisitos tenían que ser bastante examinados y por eso es que se daba desde el día 10 hasta el día 14. Durante esos días se hacía la inspección para saber si ese cordero cumplía con los requisitos. Y la otra muy importante es también un recordatorio. Con la Pascua nosotros recordamos. ¿Qué es lo que recordamos? Hablando en el sentido histórico, recordamos la opresión que tuvo nuestro pueblo cuando estaba cautivo en Egipto. Espiritualmente, recordamos que nosotros hemos sido cautivos del pecado.
hemos sido cautivos y seguimos siendo cautivos de la muerte. De tal forma que entonces, cuando nosotros recordamos y tenemos fe en la sangre expiatoria del Cordero, nos permite a nosotros tener esa libertad de poder saber que vamos a resucitar con la seguridad como si ya hubiera ocurrido. Entonces, esas serían las tres cosas que debemos de recordar. Entonces, yo sí quisiera hacer énfasis en que la Pascua no tiene que ver con perdón de pecados, sino con liberación. Liberación de la muerte, liberación de Egipto. Y decíamos que eso es también simbólico de nuestro cosmos, de nuestro propio cosmos, que es la liberación de nuestras ataduras a la tierra y las cosas que nos atan al mundo. Entonces, no sé si con estos tres emblemas pudiéramos, o puedan ser de utilidad, hermana. Sí, 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 sí quedó bien. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Muy bien. Hermano, Sí. no terminé de escuchar bien. ¿Qué se le hacía al cordero durante esos 14 días? Ok. Bueno, eran en sí 3 días, que eran del día 10 al día 14. Se hacía una inspección para verificar que el cordero cumpliera todos los requisitos de ser perfecto, sin mancha, sin defecto. Y una vez que se cumplía con esos requisitos, ya se apartaba y el día 14 se hacía el sacrificio. Antes de atardecer, se ponían las marcas en los postes y en el dintel de la puerta. Y el día 15, es decir, después de las 6 de la tarde, que era cuando cambiaba el día judío, entonces se hacía la cena. Pero la cena no es la Pascua. Lo que es la Pascua es el día 14, que es el sacrificio. Muchas gracias. ¿Puedo comentar algo? Claro, ¿Hay tiempo? sí, sí, Bueno, sí. a mí me gusta mucho investigar sobre todo estos temas. De hecho, me parece muy curioso que en mi carrera también se tome el Antiguo Testamento, ¿no? En mi carrera pues, de estudios externos a la iglesia, ¿no? Ujú, Y entonces, creo que me parece bastante bueno este énfasis que hace de la fe que tenían los judíos, ¿no? Esto se puede tomar como estudios filológicos. Algo que entiendo importantísimo y bien interesante es este tipo de fe que tiene la cultura hebraica, en que cree, bueno, los hebraicos, los hebreos depositan su idea de verdad, no como algo, no similar a nosotros, sino más bien en, para ellos verdad significa, pende de aquel sujeto o ser que actúa de acuerdo a lo que promete. Y entonces si una persona es consecuente a su palabra, pues eso es la verdad. Es por eso que nosotros decimos amén, ¿no? Que a fin de cuentas es así sea. eh, y en eso se deposita la verdad. Y algo más quería comentar sobre lo mismo. Ay, bueno, algo más, pero nada más era en el mismo sentido, ¿no? Es interesante. Ah, sí, sí. Eh, eh, un profesor nos comentó que en la versión hebrea de, de estos escritos de Moisés, cuando se le aparece en la zarza ardiente, eh, no existe en el hebreo como tal un futuro, si bien explicó este profesor, sino que está escrito como en presente, o más bien no existe el presente, está como en futuro. Ajá. Y entonces en vez de decir yo soy quien soy, contesta yo seré el que seré. Y entonces pues también es interesantísimo cómo Dios se presenta en una temporalidad bastante extraña para nosotros, pero está haciendo una promesa de una venida y pues sí, de esta verdad que comprendían los hebreos. ujú.
Muchas gracias por el comentario. Sí, efectivamente, de hecho, las negociaciones judías, la forma en la que ellos hacen negocios y son prósperos, se debe precisamente a ese principio. Aquellos se basan en que su Dios cumple lo que promete y entonces ellos tienen que cumplir tal como Dios cumple con ellos. Y ojalá y nosotros tuviéramos esa convicción de poder decir, no necesito un documento para cumplir. Sin embargo, bueno, sabemos que ya por las circunstancias del mundo en que vivimos, pues los documentos son esenciales. Pero ciertamente la filosofía de vida de los judíos en la actualidad está basado en este principio hebraico, que es Dios cumple siempre sus promesas, por lo tanto, yo debo de cumplir las mías. De lo contrario, soy desarraigado del pueblo, soy expulsado de este pueblo. Muchas gracias por esto y efectivamente, ojalá y viéramos todo esto como algo que ya está, que fue planeado desde antes de la fundación del mundo y que Dios ya lo tiene contemplado como cumplido, como si ya estuviera consumado. Pero obviamente en el tiempo de nosotros como humanos necesitamos ir poco a poco eh, entendiendo los tiempos en los que nos está tocando vivir. Ok, hace algunos días vimos un video acerca de la vestimenta del sumo sacerdote. Hablamos acerca de algunos símbolos, algunas cosas que son importantes en esta vestimenta, cosas que nosotros podemos aprender y decíamos que esta era la vestimenta común que usaba el sumo sacerdote. Ahora, hay algo interesante, que en este día, cuando él, como sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo, se tenía que cambiar de ropa. Ya no usaba estas prendas que estamos viendo en pantalla, sino que él ahora tenía que usar una túnica especial de lino. ¿Y hay alguien que me ayude a recordar qué representa el lino? Ya los agarré en curva. ¿No es, era sacerdocio? Algo Correcto. así. ¿Perdón? Exacto, era la vestimenta sacerdotal. Ajá. Entonces, con las ropas de lino, eh, tenía que entrar al lugar santísimo. Eh, ya no era este tipo de cinto que vemos aquí en pantalla, sino era un cinto de lino con algunos detalles en oro. De tal forma que entonces, así vestido con una ropa sacerdotal, pero al mismo tiempo por ser lino, decíamos que tenía que ser blanco, entra también en un estado de pureza. Nótese aquí que entonces estamos hablando de un nivel diferente, incluso dentro del orden levítico, hablamos de un nivel diferente de prendas. Ya no puede entrar con las prendas del orden levítico, sino tiene que entrar con otras prendas mucho más elevadas. Pero en el libro de Hebreos se nos hace una invitación por parte del escritor. ¿Y quién me ayuda a leerlo, por favor? Está en pantalla. Hebreos capítulo 10. Y se lo leo, hermano. Por favor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Muy bien, muchas gracias. Esta es la invitación que nos hace y nos dice, teniendo libertad, es decir, ya algo que obtuvimos en la Pascua, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo.
Entonces, ¿qué es lo que hace la sangre de Cristo? Permitirnos entrar al lugar santísimo. Y en el versículo 22 nos dice, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Estas palabras que se citan en el libro de Hebreos no son únicamente para los hombres, está escrito para todos los hebreos, hombres y mujeres. En la actualidad, después de la muerte de Cristo, hombres y mujeres tienen la puerta abierta para poder acercarse al lugar santísimo y entrar hasta el arca del pacto. Esto es algo que debemos de tenerlo siempre bien presente. Ok, voy a cerrar la sesión porque ya nos queda menos de un minuto y enseguida continuamos.